¿Qué pasaría si te dijera que uno de los imperios más poderosos de la historia no cayó por conquista externa, sino por traición interna? En el año 651, Persia, rival de Roma durante siglos, desapareció del mapa. Pero lo que nunca te contaron es que fueron sus propios nobles quienes abrieron las puertas al enemigo. Esta es la historia de cómo la codicia, la ambición y la traición destruyeron 7000 años de civilización en menos de 2 décadas. ¿Cómo era posible que un imperio de 7000 años de antigüedad, que había derrotado a las legiones romanas, colapsara en solo 18 años? Para entender esta catástrofe, primero debemos comprender qué era realmente el imperio sasánida en el año 600 después de Cristo. No estamos hablando de un reino cualquiera. Estamos hablando de una superpotencia que controlaba desde Mesopotamia hasta las fronteras de la India, que poseía la ciudad más grande del mundo antiguo y que guardaba conocimientos que Occidente no descubriría hasta 1000 años después. El imperio sasánida se consideraba heredero directo del antiguo imperio aqueménida de Ciro el Grande. Su capital, Ctesifón, era una maravilla arquitectónica que hacía parecer pequeña a Constantinopla. Su palacio principal, el Takhasra, tenía un arco de 37 metros de altura, construido sin un solo clavo. Una hazaña de ingeniería que todavía desafía la comprensión moderna. Las calles brillaban con oro y plata. Los jardines colgantes rivalizaban con las maravillas de Babilonia, y en el centro de todo ardía el fuego sagrado del zoroastrismo, la religión estatal que había iluminado Persia durante más de 1000 años. Pero aquí está lo fascinante. El verdadero poder de Persia no residía en sus palacios o su oro. Residía en algo mucho más valioso, el conocimiento. La Academia de Gondishapur era el MIT del mundo antiguo, donde científicos persas, griegos, judíos e indios colaboraban en avances médicos, astronómicos y matemáticos. Cuando Justiniano cerró la Academia de Atenas en el año 529, fueron los persas quienes dieron refugio a los filósofos paganos. Los hospitales persas practicaban cirugías que Europa no dominaría hasta el Renacimiento. Sus astrónomos habían calculado la duración del año solar con una precisión asombrosa, y sus bibliotecas guardaban textos de civilizaciones perdidas que nunca volveríamos a ver. Militarmente, Persia era una máquina de guerra perfectamente engrasada. Sus catafractos, caballeros pesados completamente acorazados, eran los tanques de la antigüedad. Habían aplastado ejércitos romanos en batallas como Carras y Edesa. El emperador Valeriano de Roma había sido capturado y humillado, usado como escalón humano por el rey persa Shapur I. Bizancio pagaba tributos anuales solo para mantener la paz, y en el año 614, los persas habían hecho lo impensable: conquistar Jerusalén y llevarse la Vera Cruz, la reliquia más sagrada de la cristiandad. Roma temblaba. El mundo conocido miraba a Persia como la civilización dominante. Pero en el año 628, todo cambió. El emperador Heraclio de Bizancio, en una campaña desesperada, penetró hasta el corazón de Persia y derrotó al Shah Khosrou II. Aquí es donde comienza la verdadera tragedia, porque la derrota militar no destruyó Persia. Lo que vino después sí lo hizo. Khosrou, el rey que había llevado el imperio a su máxima expansión, fue asesinado por su propio hijo en un golpe de palacio. Y con ese asesinato se abrió la caja de Pandora. Las élites persas, esas mismas familias nobles que habían jurado lealtad eterna a la corona, olieron sangre y como tiburones comenzaron a destrozar el imperio desde adentro. Lo que los romanos no pudieron hacer en 700 años de guerra, los propios persas lo lograron en menos de una década. La pregunta no es ¿cómo cayó Persia? La pregunta es ¿por qué traicionaron su propia civilización? Entre los años 628 y 632,
El imperio persa vivió su propia versión del infierno. No estamos hablando de un simple cambio de gobierno, estamos hablando de un colapso total del orden social, donde en solo 4 años, 14 diferentes pretendientes se proclamaron Shah. 14. Piénsalo, cada nuevo gobernante duraba meses, a veces semanas, antes de ser asesinado por el siguiente conspirador. Las calles de Ctesifón corrían con sangre noble. Los palacios se convirtieron en campos de batalla. Y mientras las élites se mataban entre sí por migajas de poder, el imperio se desangraba. Pero aquí está lo que nunca te cuentan los libros de historia. Esta guerra civil no fue simplemente una lucha por el trono. Fue una guerra entre dos visiones completamente diferentes de lo que debía ser Persia. Por un lado estaban los sasánidas, la familia real que había gobernado durante 400 años, centralistas que querían un imperio unificado bajo un Shah todopoderoso. Por el otro estaban los partos, las grandes familias nobles de origen iranio que controlaban provincias enteras como feudos personales, que querían una confederación descentralizada donde ellos fueran los verdaderos reyes. La historiadora Parvaneh Purshariati, en su revolucionario estudio de 2008, actualizado en 2024, reveló algo explosivo. La conquista árabe no fue una invasión externa. Fue la culminación de una guerra civil entre persas que ya llevaba décadas gestándose. Las familias partas más poderosas, los Miran, los Karen, los Ispabudán, controlaban ejércitos privados más grandes que las fuerzas del Shah. Eran básicamente señores de la guerra que solo obedecían cuando les convenía. Y cuando el imperio comenzó a tambalearse, estos nobles hicieron algo impensable. Empezaron a negociar con los árabes a espaldas del gobierno central. ¿Por qué? Porque vieron una oportunidad. Si el Shah caía, ellos podrían mantener sus feudos bajo protección árabe. Era traición pura y calculada, disfrazada de pragmatismo político. Pero la guerra civil no fue el único desastre. En el año 627, justo cuando el imperio más lo necesitaba, una plaga devastadora arrasó Persia. La llamaron la peste de Sheroi, por el príncipe parricida que asesinó a su padre. Esta no fue una peste cualquiera. Estudios modernos sugieren que fue una variante de la plaga bubónica, la misma que más tarde devastaría Europa medieval. Y golpeó exactamente donde más dolía, las élites militares y administrativas. Los generales que habían derrotado a Roma murieron vomitando sangre. Los sacerdotes zoroastrianos que mantenían el orden social cayeron como moscas. La burocracia que había funcionado durante siglos colapsó porque los funcionarios capacitados estaban muertos. Aquí está lo verdaderamente oscuro. Las élites sobrevivientes no hicieron nada para detenerla. Las investigaciones de 2024 sobre resiliencia climática sasánida revelaron que el imperio tenía sistemas de cuarentena y hospitales avanzados. Pero los nobles estaban tan ocupados matándose entre sí que ignoraron la crisis de salud pública. Dejaron que la plaga matara a cientos de miles mientras ellos conspiraban por el trono. Y cuando finalmente pasó, el daño era irreversible. El imperio era un cascarón vacío, con un ejército diezmado, una burocracia destruida y una población aterrorizada. Era el momento perfecto para que alguien más ambicioso, más organizado, más hambriento de conquista, diera el golpe final. Y ese alguien estaba esperando en el desierto de Arabia. En el año 633, algo extraordinario comenzó a suceder en las fronteras del imperio persa. Pequeños grupos de guerreros árabes, montados en camellos y caballos del desierto, comenzaron a realizar incursiones en Mesopotamia. Los nobles persas los miraron con desprecio. Para ellos, los árabes eran beduinos salvajes, nómadas analfabetos que vivían en tiendas y bebían leche de camella. La idea de que estos bárbaros pudieran amenazar la civilización persa
Era absurda, pero cometieron un error fatal. Subestimaron completamente a su enemigo, porque estos no eran simples saqueadores, eran el ejército de una nueva fe que estaba a punto de cambiar el mundo. Lo que los persas no entendían era que los árabes habían sido transformados por algo revolucionario, el Islam. El profeta Mahoma había muerto apenas un año antes, en 632, pero había dejado algo extraordinario: una comunidad unificada bajo una sola fe, una sola ley y un solo propósito. Durante siglos, las tribus árabes se habían matado entre sí en guerras tribales interminables. Ahora, por primera vez en la historia, estaban unidos y tenían hambre de gloria, de riqueza, de expandir su nueva religión. Y miraban hacia el norte, hacia las tierras doradas de Persia, como lobos mirando a un ciervo herido. Los primeros raids fueron liderados por dos hombres que cambiarían la historia: Al-Mutanna ibn Haritha y Khalid ibn al-Walid. Al-Mutanna era un jeque árabe que conocía la frontera persa como la palma de su mano. Khalid era un genio militar, apodado la Espada de Alá, que nunca perdió una batalla en su vida. En 633 cruzaron el Éufrates con apenas 18. 0 hombres, y comenzaron a atacar las guarniciones persas fronterizas. Y aquí está lo asombroso: ganaron. Una tras otra, las fortalezas persas caían. En la batalla de las cadenas, Khalid capturó al comandante persa Hormuz y lo ejecutó personalmente. En Ulais, masacró a un ejército persa cristiano de 40.000 hombres en un río que, según las crónicas, se volvió rojo de sangre durante días. Pero aquí está el secreto que cambia toda la narrativa. Los árabes no ganaban porque fueran mejores guerreros, ganaban porque tenían información privilegiada. Los Lácmids, un reino árabe cristiano que había sido vasallo de Persia durante siglos, se rebelaron en 602 cuando los persas los traicionaron. Estos árabes cristianizados conocían cada fortaleza, cada ruta de suministro, cada debilidad del sistema defensivo persa. Y cuando llegó el Islam, muchos de ellos se convirtieron y se unieron a los invasores, llevando consigo siglos de conocimiento militar persa. Era como si alguien le hubiera dado a los árabes un mapa detallado de todas las vulnerabilidades del imperio, porque eso es exactamente lo que pasó. Y aquí está uno de los misterios más fascinantes de la historia. En el año 628, el profeta Mahoma envió una carta al Shah Khosrou II, invitándolo a convertirse al Islam. La carta nunca llegó a manos del rey. Fue interceptada por cortesanos que la consideraron un insulto de un rey del desierto insignificante. Khosrou, según las crónicas, rompió la carta con furia y ordenó al gobernador de Yemen que arrestara a Mahoma. Imagina por un momento qué habría pasado si esa carta hubiera llegado. Y si Khosrou, enfrentando la derrota contra Bizancio, hubiera visto una oportunidad política. Y si hubiera negociado, jugado con el tiempo, usado la diplomacia persa legendaria para dividir a los árabes. La historia podría haber sido completamente diferente, pero el orgullo persa no permitió siquiera considerar la posibilidad. Y ese orgullo les costaría todo. El año 636 llegó con un presagio de muerte. Las incursiones árabes se habían convertido en una invasión total. Ctesifón, la capital imperial, estaba en peligro real. El joven Shah Yazdegerd III, de apenas 23 años, tomó una decisión desesperada: reunir el mayor ejército que Persia pudiera movilizar y aplastar a los árabes de una vez por todas. Llamó a todos los nobles, a todas las provincias, a todos los vasallos, y en la llanura de Cadisilla, cerca del Éufrates, se reunió un ejército que haría temblar la tierra. Las crónicas hablan de entre 60.000 y 120. 7 hombres con catafractos blindados, elefantes de guerra importados de India y la flor innata de la aristocracia militar persa. Era la última gran hueste del imperio.
y estaban a punto de enfrentarse a su destino. Al mando del ejército árabe estaba Sa'd ibn Abi Waqqas, un compañero cercano del profeta Mahoma y uno de los mejores generales musulmanes. Tenía apenas 30.000 hombres, la mitad o un tercio de las fuerzas persas. Sobre el papel, era una masacre anunciada. Pero Sa'd tenía algo que los persas no tenían: unidad absoluta. Sus hombres creían que morir en batalla los llevaría directamente al paraíso. No tenían miedo. Los persas, en cambio, estaban comandados por Rostam Farrokhzad, un general brillante, pero que lideraba un ejército dividido entre facciones nobles que se odiaban entre sí. La batalla comenzó en agosto del 636 y duró 4 días de carnicería absoluta. El primer día, los elefantes persas casi destruyeron las líneas árabes. Los musulmanes nunca habían visto estas bestias y entraron en pánico, pero Sa'd era astuto. Ordenó a sus arqueros que dispararan a los ojos de los elefantes y que lanzaran flechas encendidas a sus mantas. Los animales, enloquecidos de dolor, se volvieron contra sus propias líneas, aplastando a cientos de soldados persas. El segundo día fue un infierno de combate cuerpo a cuerpo. Los catafractos persas cargaron una y otra vez, pero los árabes, más ligeros y móviles, los rodeaban y atacaban los caballos. El tercer día llegaron refuerzos árabes desde Siria, guerreros veteranos que habían derrotado a Bizancio, y la balanza comenzó a inclinarse. Pero el cuarto día fue cuando sucedió lo impensable. En medio de la batalla más crucial de la historia persa, las unidades partas comenzaron a retirarse. No huyeron. Simplemente se retiraron del campo de batalla de manera ordenada, dejando a los sasánidas solos contra los árabes. Las fuentes armenias, especialmente el historiador Sebeos, son claras. Las grandes familias nobles habían llegado a un acuerdo secreto con los árabes. Si ellos se retiraban y dejaban caer al Shah, los árabes les permitirían mantener sus tierras y títulos. Era traición en su forma más pura y selló el destino de Persia. Rostam Farrokhzad, viendo el colapso de su ejército, intentó huir, pero fue alcanzado y decapitado. Su cabeza fue llevada a Sa'd como trofeo. Miles de soldados persas fueron masacrados mientras intentaban cruzar el río Atik. Las crónicas árabes dicen que el río se volvió rojo durante días y que los cadáveres formaban puentes de carne. Entre 30.000 y 50.000 persas murieron. Pero el número de muertos no cuenta toda la historia. Lo que murió en Kadisiyah no fue solo un ejército. Fue la idea misma de Persia como superpotencia invencible. Fue el último momento en que Persia pudo haberse salvado. Después de Kadisiyah solo quedaba el colapso, y la capital del mundo, Ctesifón, estaba ahora completamente indefensa. Ctesifón, la ciudad más grande del mundo antiguo, 1 millón de habitantes, según algunas estimaciones. Palacios que se extendían por kilómetros, jardines donde fluía agua de fuentes de oro. El mercado más rico de la tierra, donde se comerciaba con sedas de China, especias de India, esclavos de Europa. Y en el centro, el Palacio Blanco, el Takht Kasra, con su tesoro real que guardaba la riqueza acumulada de siglos de conquistas. En el año 637, esta maravilla del mundo antiguo estaba completamente desprotegida. El ejército había sido destruido en Kadisiyah. El Shah Yazdegerd III había huido hacia el este con lo que quedaba de la corte, y las puertas estaban abiertas. Sa'd ibn Abi Waqqas y su ejército árabe llegaron a las afueras de Ctesifón en marzo del 637 y se quedaron sin palabras. Nunca habían visto nada como esto. Venían del desierto de Arabia, donde las ciudades más grandes eran aldeas de adobe en comparación, y ahora miraban una metrópolis que eclipsaba todo lo que conocían. Pero no venían como turistas, venían como conquistadores,
Y lo que sucedió a continuación fue uno de los saqueos más brutales de la historia antigua. Los árabes entraron en la ciudad encontrando resistencia mínima. La mayoría de la aristocracia había huido con el Shah. Los que quedaban, comerciantes, artesanos, funcionarios menores, no tenían manera de defenderse. Durante días, los soldados musulmanes recorrieron cada palacio, cada mansión, cada templo, tomando todo lo que podían cargar. El tesoro real fue el premio mayor. Contenía la legendaria alfombra de primavera, una obra maestra textil de 30 metros cuadrados, tejida con oro, plata, perlas y piedras preciosas que representaba un jardín eterno. Los árabes, pragmáticos, la cortaron en pedazos para dividir el botín. Cada fragmento valía una fortuna. Tomaron el trono del Shah, hecho de oro macizo. Tomaron coronas, joyas, armas ceremoniales, vestimentas imperiales. Y tomaron algo aún más valioso: documentos administrativos que revelaban la estructura tributaria del imperio. Las crónicas árabes registran que el quinto del botín enviado al califa Umar en Medina era tan vasto que financió la expansión del Estado Islámico durante décadas. Literalmente, la conquista de Egipto, Siria y el resto de Persia fue pagada con el oro de Ctesifón. Pero aquí está lo perturbador: no fue solo el oro lo que se perdió. Las bibliotecas de la ciudad, que guardaban textos de filosofía griega, ciencia babilónica, literatura persa antigua, medicina india, fueron tratadas con indiferencia. Algunos textos fueron preservados por eruditos que los valoraban, otros fueron destruidos o abandonados. Siglos de conocimiento acumulado, simplemente dispersados al viento porque los conquistadores no entendían su valor. Pero la verdadera tragedia de Ctesifón no fue el saqueo, fue la traición que lo hizo posible. Porque mientras la ciudad caía, estaba sucediendo algo aún más oscuro en las sombras. Hormuzan, un general persa de alto rango que había sido capturado en batalla, hizo algo impensable. Se convirtió al Islam, y no solo eso, comenzó a asesorar al califa Umar sobre cómo conquistar el resto de Persia. Les dio mapas, les reveló fortalezas secretas, les explicó las divisiones entre nobles, les enseñó cómo explotar las fracturas del imperio. Hormuzan no era un prisionero, era un colaborador voluntario. Un traidor que vendió a su civilización por poder personal en el nuevo orden. Y no sería el último. La conquista de Persia no fue lograda por la fuerza árabe, fue lograda por persas que traicionaron a otros persas. Y esa verdad incómoda es lo que la historia oficial ha intentado ocultar durante 1400 años. Si la caída de Ctesifón fue el golpe que partió la columna vertebral de Persia, lo que vino después fue algo mucho más siniestro: el desmantelamiento sistemático del imperio por parte de sus propias élites. Aquí está la verdad que te hace cuestionar todo. La conquista árabe no fue principalmente una victoria militar, fue una victoria política facilitada por nobles persas que calcularon fríamente que les convenía más aliarse con los invasores que defender su propia civilización. Y la historia de estas traiciones es tan oscura que parece sacada de una novela de espías, excepto que sucedió realmente y cambió el curso de la humanidad. Las grandes familias partas, esas dinastías que habían gobernado provincias enteras durante generaciones, tomaron una decisión colectiva que sellaría el destino de Persia. Los Mihran de Ray, los Karen de Tabaristán, los Ispahbudan de Media comenzaron a negociar paces separadas con los árabes. El trato era simple y brutal. Ellos reconocerían la autoridad del califa, pagarían tributo y a cambio mantendrían sus tierras, sus títulos y su poder local. Para estos aristócratas, el Shah era solo un símbolo distante. Su verdadero poder residía en sus feudos, y si cambiar de amo significaba preservar ese poder, entonces que así fuera.
Era pragmatismo político llevado a su conclusión más cínica. Pero aquí está lo que hace esta traición aún más perturbadora. Muchos de estos nobles no solo se rindieron pasivamente, activamente ayudaron a los árabes a conquistar otras regiones de Persia. Proporcionaban guías, inteligencia militar, mapas de fortificaciones. Algunos incluso contribuyeron con tropas para luchar contra otros persas. Imagina la escena. Soldados persas marchando bajo banderas árabes para sitiar ciudades persas, hablando el mismo idioma que los defensores, compartiendo la misma cultura, pero ahora como enemigos. Era una guerra civil disfrazada de conquista extranjera, y los árabes, astutos, explotaron estas divisiones con maestría. El caso más infame fue el de Hormuzan, el general que mencionamos antes. Después de convertirse al Islam, se convirtió en el asesor principal del califa Umar para asuntos persas. Le explicó al califa que Persia era como un edificio sostenido por 3 pilares: Khuzestán en el suroeste, Fars en el sur y Jorasán en el noreste. «Derriba estos 3 pilares», le dijo Hormuzan, «y todo el edificio colapsará». Y eso es exactamente lo que hicieron los árabes. Pero la historia de Hormuzan tiene un giro aún más oscuro. En el año 644, el califa Umar fue asesinado mientras rezaba en la mezquita de Medina. El asesino era Abu Lulua, un esclavo persa que trabajaba como carpintero. Oficialmente fue un acto de venganza personal, pero las fuentes persas sugieren algo mucho más intrigante: una conspiración. Abu Lulua no era un esclavo cualquiera, era un artesano educado, posiblemente un noble caído en desgracia, y según algunas crónicas, tenía conexiones con Hormuzan. La teoría es explosiva. ¿Y si el traidor Hormuzan, después de ayudar a los árabes a conquistar Persia, se arrepintió? ¿Y si coordinó el asesinato de Umar como un acto de venganza tardía? Después del asesinato, Hormuzan fue ejecutado bajo sospecha de complicidad. Abu Lulua se suicidó antes de ser capturado, y la verdad murió con ellos. Pero lo que quedó claro fue esto: incluso en la derrota, los persas jugaban juegos de poder bizantinos. La diferencia era que ahora jugaban desde las sombras, sin imperio que defender, solo ambiciones personales que satisfacer. La nobleza persa no murió con el imperio, simplemente cambió de disfraz. Para el año 642, 5 años después de la caída de Ctesifón, el imperio persa era un cadáver que se negaba a aceptar su muerte. El Shah Yazdegerd de Treso había establecido una corte itinerante en el este, moviéndose constantemente entre ciudades del planalto iraní. Todavía se proclamaba rey de reyes, todavía usaba la corona sasánida, todavía enviaba órdenes que cada vez menos nobles obedecían. Pero tenía algo que los árabes respetaban: un ejército. Había reunido fuerzas de las provincias orientales que aún resistían, provincias montañosas donde los árabes del desierto tenían dificultades para operar. Y en el año 642 decidió hacer un último intento desesperado de salvar su imperio. Reunió entre 100.000 y 150. Seteó 0 hombres, según las crónicas, y marchó hacia Nahavand, una ciudad fortificada en las montañas de Media. Sería la última gran batalla del imperio persa y su última oportunidad de supervivencia. El califa Umar, desde Medina, comprendió perfectamente lo que estaba en juego. Si Yazdegerd ganaba esta batalla, podría reagruparse, llamar a los nobles traidores de vuelta bajo amenaza de ejecución y potencialmente revertir las conquistas árabes. No podía permitirlo, así que coordinó algo sin precedentes: una invasión multifrente de Persia, usando ejércitos separados que avanzarían simultáneamente desde diferentes direcciones. Era estrategia militar de alto nivel.
el tipo de planificación logística que normalmente requería meses y un Estado Mayor sofisticado. Pero Umar lo organizó usando mensajeros a caballo y una red de espías que habían infiltrado completamente la administración persa restante. Los árabes sabían exactamente dónde estaba cada unidad persa, qué comandantes eran leales, qué nobles estaban considerando traicionar. Era guerra de información en su máxima expresión. El ejército árabe principal, comandado por Al-Numan ibn Mukrin, marchó hacia Nahavand con aproximadamente 30.000 hombres. Nuevamente estaban en minoría numérica, pero tenían algo que los persas ya no tenían: moral de hierro y unidad de propósito. El comandante persa era Mardan Shah, un general competente pero que lideraba un ejército compuesto de unidades de diferentes provincias que apenas se coordinaban entre sí. Algunos nobles habían traído sus guardias personales, otros habían enviado reclutas forzados. No había cohesión, era un ejército en el nombre, pero una colección de facciones en la realidad. La batalla comenzó con una trampa árabe. Al-Numan fingió una retirada, atrayendo a los catafractos persas fuera de sus posiciones defensivas en las montañas. Los persas, ansiosos por una victoria decisiva, cayeron en la trampa y persiguieron a los árabes hasta terreno llano. Allí, los árabes se volvieron y atacaron con ferocidad. Lo que siguió fue una masacre que duraría 3 días. Los persas lucharon valerosamente, pero estaban siendo rodeados desde múltiples direcciones a medida que llegaban refuerzos árabes. Al-Numan murió en la batalla, pero sus hombres continuaron luchando con más furia. Mardan Shah cayó en combate. Las líneas persas se derrumbaron, y lo que había sido un ejército se convirtió en una turba de hombres huyendo hacia las montañas. Aquí está lo más oscuro de Nahavand, lo que vino después de la batalla. Los árabes persiguieron a los sobrevivientes durante kilómetros, masacrándolos sin piedad. Aldeanos locales, queriendo congraciarse con los nuevos conquistadores, entregaban a soldados persas escondidos. Miles fueron ejecutados sumariamente. Algunos fueron crucificados en las rutas principales como advertencia. Otros fueron ahorcados en los árboles hasta que los bosques parecían jardines macabros de cuerpos colgantes. Las crónicas persas hablan de entre 40.000 y 100.000 muertos, cifras probablemente exageradas, pero que reflejan la magnitud del desastre. Los árabes llamaron a Nahavand Fath al-Futuh, la conquista de las conquistas, porque después de esta batalla, la resistencia persa organizada colapsó completamente. Ya no había ejército imperial, ya no había centro de poder. Solo quedaban provincias aisladas esperando su turno para caer, y un Shah sin corona real, huyendo hacia el este, hacia las estepas de Asia Central, buscando desesperadamente aliados que ya no existían. Imagina ser el último rey de una civilización de 7.000 años. Imagina llevar un título que una vez hizo temblar a emperadores romanos, pero ahora no vale nada. Eso era Yazdegerd III en el año 651, 9 años después de Nahavand. Había pasado la última década de su vida huyendo, moviéndose de ciudad en ciudad, de provincia en provincia, siempre un paso adelante de los ejércitos árabes que perseguían su cabeza. Había pedido ayuda al emperador de China, había suplicado a los túrquicos de Asia Central, había intentado negociar con los señores de la guerra locales. Todos lo rechazaron o lo traicionaron. Y finalmente, en el año 651, llegó a Merv, una ciudad en el actual Turkmenistán, en los confines más orientales de lo que una vez fue su imperio. Era el fin del camino, y él lo sabía. Merv era gobernada por Mahue Suri, un noble túrquico que técnicamente era vasallo persa, pero que en realidad era un señor de la guerra independiente. Yazdegerd llegó con apenas un puñado de cortesanos leales, sin ejército, sin tesoro, solo su título y su sangre real. Pidió refugio,
Mahoe lo recibió con cortesía falsa, le dio alojamiento en un molino en las afueras de la ciudad y le prometió ayuda. Pero Maho ya había calculado su movimiento. Sabía que los árabes ofrecían recompensa por Yazdegerd. Sabía que entregarlo sería un gesto de buena voluntad hacia los nuevos amos de Persia. Y sabía que un rey sin reino no tenía valor alguno excepto como moneda de cambio. Una noche, mientras Yazdegerd dormía en el molino, el molinero local, un hombre llamado simplemente como el molinero, entró en su habitación. Las versiones difieren sobre lo que pasó exactamente. Algunas crónicas dicen que el molinero vio las ropas finas de Yazdegerd y decidió robarle. Otras dicen que Mahoe le pagó para hacer el trabajo sucio. Otras más sugieren que el molinero era un agente árabe infiltrado. Lo que todas las versiones coinciden es en el resultado. Yazdegerd III, rey de reyes, descendiente de Ardashir I, fundador de la dinastía sasánida, heredero de Ciro el Grande, fue asesinado a golpes con un objeto contundente, probablemente un palo de moler, mientras dormía en un molino polvoriento en medio de la nada. Su cuerpo fue arrojado a un canal de irrigación, y con él murió el imperio persa. Pero aquí está lo que hace esta muerte aún más trágica. Yazdegerd no fue asesinado por los árabes. Fue asesinado por su propia gente, por un súbdito túrquico que debía protegerlo, por un molinero que vio una oportunidad de robo, por nobles que decidieron que era más valioso muerto que vivo. Su muerte no fue el fin heroico de un imperio luchando hasta el último aliento. Fue el asesinato patético de un hombre abandonado por todos aquellos que juraron lealtad a su corona. Y ese es el verdadero epitafio del imperio sasánida. No cayó en batalla contra un enemigo superior. Fue traicionado, abandonado y finalmente asesinado por su propia gente. Los árabes encontraron el cuerpo días después. Algunos generales musulmanes, irónicamente, ordenaron que fuera enterrado con honores reales. Respetaban más al último shah que sus propios súbditos. Y con su muerte algo se rompió en el alma colectiva persa. Durante siglos después, poetas persas escribirían elegías lamentando no la conquista árabe, sino la traición interna que la hizo posible. El Shahnameh, la gran epopeya nacional persa escrita 300 años después, termina con la muerte de Yazdegerd y una pregunta que resuena a través de los siglos: ¿cómo pudo un pueblo tan grande caer tan bajo? La respuesta, incómoda y brutal, es que se traicionaron a sí mismos y pagaron el precio durante 1000 años. La conquista militar de Persia terminó en 651 con la muerte de Yazdegerd. Pero lo que vino después fue algo que cambió no solo Persia, sino toda la civilización humana. La destrucción sistemática del conocimiento acumulado durante milenios. Y aquí está la parte controvertida que hace saltar a los historiadores de sus sillas. Gran parte de esta destrucción fue ordenada deliberadamente. No fue daño colateral de la guerra. Fue una política consciente de borrar la memoria cultural de Persia. Y el principal responsable, según las crónicas, fue el propio califa Umar ibn al-Khattab. Cuando los ejércitos árabes tomaron las grandes ciudades persas, encontraron algo que nunca habían visto: bibliotecas masivas. Ctesifón tenía colecciones que se extendían por edificios enteros. La Academia de Gondishapur guardaba textos médicos que no tenían igual en el mundo. Khwarezm, en Asia Central, era un centro de astronomía y matemáticas. Estas bibliotecas contenían traducciones de obras griegas que se habían perdido en Occidente, textos científicos babilónicos de 2000 años de antigüedad, filosofía persa zoroastriana, tratados médicos indios, literatura y poesía en idioma pahlavi que registraban siglos de historia. Era la memoria colectiva de una civilización entera almacenada en pergamino y papel. Las fuentes persas, e incluso algunas fuentes árabes,
registran que cuando los generales musulmanes preguntaron al califa Umar qué hacer con estos libros, él respondió con una lógica devastadora. Si estos libros contradicen el Corán, son blasfemia y deben ser destruidos. Si coinciden con el Corán, son innecesarios y deben ser destruidos. Era una trampa lógica perfecta que justificaba la destrucción total. Y eso es exactamente lo que pasó. Bibliotecas enteras fueron quemadas. Los manuscritos fueron usados como combustible para calentar los baños públicos durante meses. Textos únicos, copiados a mano durante generaciones, se convirtieron en cenizas. Ahora, aquí es donde los historiadores modernos se ponen nerviosos. La narrativa mainstream sostiene que los musulmanes preservaron el conocimiento antiguo, que la Edad de Oro islámica salvó la ciencia griega y que sin ellos el Renacimiento europeo nunca habría ocurrido. Y eso es parcialmente cierto, pero para el siglo IX, no para el siglo VII. Los primeros conquistadores árabes no eran eruditos ilustrados. Eran guerreros beduinos que valoraban la poesía oral, no los libros. La preservación del conocimiento vendría después, con los abasidas, cuando intelectuales persas convertidos al Islam comenzaron a traducir sistemáticamente textos antiguos al árabe. Pero eso fue 100 años después de la conquista. En el ínterin, incontables textos se perdieron para siempre. ¿Qué se perdió exactamente? Nunca lo sabremos completamente, y esa es la verdadera tragedia. Sabemos que existían historias completas del imperio aqueménida escritas por autores persas, no por griegos. Desaparecieron. Sabemos que había tratados científicos sasánidas sobre astronomía que calculaban movimientos planetarios con precisión asombrosa. Perdidos. Sabemos que existían textos zoroastrianos completos, libros sagrados enteros de la Avesta que explicaban cosmología, ética y filosofía. Solo sobrevivió una fracción. La literatura Pahlavi, miles de años de poesía, drama y prosa persa preislámica, casi completamente borrada. Textos médicos de Gondi Shapur que describían cirugías cerebrales, anestesia y esterilización. Fragmentos dispersos. Esto no fue simplemente destrucción de libros, fue lobotomía cultural. Fue el intento deliberado de borrar la memoria de una civilización para que la narrativa de los conquistadores fuera la única que sobreviviera. Y funcionó aterradoramente bien. Hoy, cuando estudiamos Persia antigua, dependemos principalmente de fuentes griegas, árabes y armenias. Las voces persas, su propia versión de su historia, están casi completamente silenciadas. Y esa es quizás la conquista más completa de todas. No solo tomar territorio, sino controlar la historia misma. Si crees que la historia termina con la muerte de Yazdegerd y la quema de las bibliotecas, estás completamente equivocado. Porque lo que vino después fue algo que los conquistadores árabes no anticiparon. Una resistencia feroz, desesperada y sangrienta que duraría casi 200 años. No fueron batallas campales con ejércitos formales, fueron rebeliones populares, guerrillas en las montañas, movimientos mesiánicos que mezclaban religión zoroastriana con rabia antiárabe. Fueron lideradas por profetas guerreros, nobles caídos y campesinos que preferían morir antes que someterse. Y la represión que enfrentaron fue tan brutal, tan sistemática, que sus historias fueron deliberadamente borradas de los registros históricos. Pero si excavas lo suficiente, si lees entre líneas de las crónicas árabes que los mencionan con desprecio, encuentras algo extraordinario. El espíritu persa nunca murió, solo fue enterrado vivo. La primera gran rebelión estalló apenas 4 años después de la muerte de Yazdegerd. En el año 755, un hombre llamado Sunbad,
un noble zoroastriano de la región de Nishapur, se proclamó vengador del último Shah y llamó a la población persa a levantarse contra los invasores árabes. Su mensaje era simple y poderoso. Los árabes habían profanado la tierra sagrada de Persia, habían quemado los templos de fuego, habían asesinado al rey de reyes designado por Ahura Mazda. Era hora de lavar esta deshonra con sangre. Miles se unieron a él. Campesinos conoces, soldados veteranos de las viejas guerras, sacerdotes zoroastrianos que habían perdido todo. En cuestión de meses, Sunbad había reunido un ejército de 100.000 hombres, según las crónicas árabes que probablemente exageraban pero que reflejan el pánico que causó. Sunbad atacó Rai, una de las ciudades más importantes de Persia, y la tomó en un asalto sorpresa. Ejecutó al gobernador árabe y a todos los funcionarios musulmanes que pudo encontrar. Liberó a los prisioneros zoroastrianos, reinstauró los templos de fuego, y por unos meses gloriosos, una ciudad persa volvió a ser persa, pero no podía durar. El califa abasida envió ejércitos masivos desde Irak. Sunbad fue traicionado por uno de sus propios comandantes, un tema recurrente en la historia persa, y fue capturado. Su ejecución fue diseñada como advertencia. Fue crucificado en la entrada de Rai, su cuerpo dejado pudrir durante semanas para que todos lo vieran. Pero su rebelión encendió una llama que no se apagaría. 20 años después, en 775, apareció una figura aún más fascinante, Al-Muqanna, el velado. Era un hombre misterioso de Merv que siempre cubría su rostro con un velo de seda verde. Decía que su rostro brillaba con luz divina, demasiado intensa para ojos mortales. Otros decían que ocultaba deformidades o quemaduras. La verdad nunca se supo, pero lo que sí se sabe es que predicaba una religión sincrética que mezclaba zoroastrismo con elementos islámicos y maniqueos, y que prometía la destrucción del califato y el renacimiento de Persia. Durante 5 años, desde su fortaleza en las montañas de Transoxiana, lideró una guerra de guerrillas brutal contra los abasidas. Sus seguidores lo adoraban como profeta. Los árabes lo consideraban el anticristo. La rebelión de Al-Muqanna terminó en 780, cuando su fortaleza fue finalmente sitiada después de meses de combate. Según la leyenda, cuando supo que la caída era inevitable, reunió a sus seguidores más cercanos, incluidas mujeres y niños, en el salón principal de su fortaleza. Luego ordenó que el lugar fuera incendiado. Todos dentro eligieron morir quemados juntos antes que rendirse a los árabes. Era un suicidio colectivo, un acto de desafío final que horrorizó incluso a los conquistadores endurecidos. Cuando los árabes entraron, encontraron solo cenizas y huesos carbonizados. El cuerpo de Al-Muqanna nunca fue identificado. Algunos decían que había escapado y que regresaría algún día. Esa esperanza mesiánica persiste en algunas sectas persas hasta el día de hoy. Pero la rebelión más grande, más sangrienta y más cercana al éxito fue la de Babak Khorramdin, que estalló en 816 y duraría 22 años de guerra continua. Babak era un líder carismático de Azerbaiyán que combinaba genio militar con ideología revolucionaria. Su movimiento, los Khurramitas, predicaban una forma radical de zoroastrismo mezclada con comunalismo primitivo, abolición de la propiedad privada, igualdad de clases, destrucción de la aristocracia árabe. Era una mezcla explosiva de nacionalismo persa y revolución social que atrajo a decenas de miles de campesinos, esclavos y pobres urbanos. Y Babak era un guerrillero brillante. Durante 2 décadas derrotó ejército tras ejército enviado contra él, usando las montañas de Azerbaiyán como fortaleza natural. Las crónicas árabes admiten con horror que Babak mató a más de 255.000 musulmanes durante su rebelión.
Una cifra probablemente exagerada, pero que indica la escala de la violencia. No tomaba prisioneros, ejecutaba a los árabes capturados de maneras diseñadas para aterrorizar: empalamiento, crucifixión, descuartizamiento. Era venganza pura por siglos de opresión. El califa al-Mutasim finalmente tuvo que enviar a su mejor general, Afshin, irónicamente un persa convertido al Islam, para derrotar a Babak. La campaña final en 837 fue brutal. Las fuerzas de Babak fueron cercadas en su fortaleza de Bas. Después de meses de asedio, la fortaleza cayó. Babak intentó huir a territorio bizantino, pero fue traicionado por un comandante armenio y entregado a los árabes. Su ejecución en Samarra fue diseñada como espectáculo público de advertencia. Primero le cortaron las manos y los pies, luego los brazos y las piernas, todo mientras estaba vivo y consciente. Su hermano fue forzado a mirar. Finalmente fue decapitado y su cuerpo fue crucificado. Su cabeza fue enviada a Jorasán para ser exhibida en las ciudades donde había tenido apoyo. Las represalias contra sus seguidores fueron genocidas. Aldeas enteras fueron masacradas, familias ejecutadas, tierras arrasadas. Se estima que entre 300.000 y 500.000 personas murieron en las represalias posteriores a la caída de Babak. Era terrorismo de Estado diseñado para exterminar no solo una rebelión, sino la idea misma de resistencia persa. Pero aquí está lo extraordinario. Incluso después de esto, las rebeliones continuaron. Fueron cada vez más pequeñas, más desesperadas, más localizadas, pero nunca se detuvieron completamente. Durante 200 años después de la conquista, cada generación de persas produjo hombres y mujeres dispuestos a morir antes que aceptar el nuevo orden. Y aunque todas estas rebeliones fracasaron militarmente, lograron algo crucial: mantuvieron viva la memoria de una Persia independiente. Esas memorias, esas historias de resistencia, se transmitieron oralmente de generación en generación. Y cuando finalmente Persia resurgió con la dinastía safávida en el siglo XVI, fue precisamente invocando estas memorias de resistencia que pudieron reconstruir una identidad nacional. Los mártires olvidados del siglo VIII y IX no murieron en vano. Plantaron semillas que tardarían siglos en germinar, pero que eventualmente florecerían. Ahora llegamos a la parte más oscura y más efectiva de la conquista: la destrucción de la identidad persa, no a través de la espada, sino a través de la ingeniería social sistemática. Porque aquí está la verdad incómoda que rara vez se discute. La islamización de Persia no fue principalmente resultado de conversiones espirituales sinceras. Fue el resultado de un sistema tributario brutal, segregación social institucionalizada y presión económica calculada que durante siglos hizo literalmente imposible permanecer zoroastriano sin caer en la miseria absoluta. Los árabes no necesitaban forzar conversiones a punta de espada. Simplemente hicieron que la vida como no musulmán fuera tan difícil, tan humillante, tan económicamente inviable, que la conversión se volvió la única opción racional para la supervivencia. Era genocidio cultural con guante de terciopelo. El instrumento principal de esta ingeniería social era la jizya, el impuesto que todos los no musulmanes debían pagar por el privilegio de practicar su religión bajo dominio islámico. En teoría, la jizya era protección. Pagas el impuesto, mantienes tu religión, vives en paz. En la práctica, era extorsión institucionalizada. Las tasas variaban, pero generalmente eran entre el 30% y el 50% del ingreso anual de una familia. Para campesinos que ya vivían al borde de la subsistencia, era devastador. Familias enteras podían ser vendidas como esclavas si no podían pagar. Tierras eran confiscadas.
Hombres eran encarcelados hasta que sus familias reunieran el dinero. Y el cobro era deliberadamente humillante. Los cobradores debían golpear al pagador en la nuca mientras recibían el dinero, un gesto diseñado para simbolizar sumisión. Pero la jizya era solo el comienzo. Los zoroastrianos enfrentaban un sistema completo de leyes discriminatorias, diseñadas para marcarlos como ciudadanos de segunda clase. No podían testificar contra musulmanes en corte, lo que significaba que cualquier musulmán podía robarles, golpearles o incluso matarles con impunidad legal. No podían montar caballos, solo burros y mulas, para simbolizar su estatus inferior. Debían usar ropa distintiva, generalmente de colores apagados o con marcas especiales, para que fueran inmediatamente identificables en público. No podían construir nuevos templos de fuego o reparar los existentes sin permiso especial que raramente se otorgaba. No podían rezar en voz alta porque podría ofender a los musulmanes. Sus casas no podían ser más altas que las de sus vecinos musulmanes. Si un musulmán entraba a su hogar, debían ponerse de pie como señal de respeto. Imagina vivir bajo este sistema. Cada día es un recordatorio de que eres un extraño en tu propia tierra. Tus hijos te preguntan por qué el vecino musulmán puede montar un caballo hermoso mientras ustedes caminan. ¿Por qué deben usar ropa que los marca como diferentes? ¿Por qué el cobrador de impuestos golpea a papá cuando paga? Y luego ves que la familia que se convirtió al Islam el año pasado ahora está prosperando. Ya no pagan jizya. Pueden testificar en corte. Sus hijos tienen acceso a trabajos gubernamentales. Lentamente, inexorablemente, la conversión deja de ser sobre fe y se convierte sobre supervivencia. Y eso es exactamente lo que los conquistadores querían. Pero incluso si te convertías, el sistema tenía otra humillación preparada, el estatus de mawali. Los persas convertidos no eran considerados musulmanes iguales a los árabes. Eran mawali, literalmente clientes o esclavos libertos, un término que los marcaba como musulmanes de segunda clase. Debían afiliarse como clientes de una tribu árabe, esencialmente declarando dependencia tribal. No podían liderar la oración si había árabes presentes. No podían acceder a los puestos más altos del gobierno o el ejército durante generaciones. Y eran llamados despectivamente aham, que literalmente significa mudos o bárbaros que no hablan árabe correctamente. Incluso después de abandonar su religión, su cultura, su identidad, seguían siendo tratados como inferiores por el simple hecho de no ser árabes de nacimiento. Este sistema de castas étnico-religiosas creó algo perverso, un incentivo para que las élites persas traicionaran a su propia gente. Los nobles persas que se convertían temprano y colaboraban activamente con los conquistadores podían mantener poder y riqueza, pero solo si demostraban lealtad absoluta al nuevo orden, lo que frecuentemente significaba oprimir activamente a otros persas. Y eso es exactamente lo que muchos hicieron. Las familias aristocráticas persas que sobrevivieron lo hicieron convirtiéndose en los recaudadores de impuestos más brutales, los jueces más duros contra sus compatriotas, los más devotos en suprimir las tradiciones persas. Era una traición de clase y cultura envuelta en el manto de la conversión religiosa. El resultado de este sistema, aplicado implacablemente durante siglos, fue la erosión gradual de la identidad zoroastriana persa. En el año 650, más del 90% de Persia era zoroastriana. Para el año 900, solo 250 años después, las estimaciones sugieren que más del 70% se había convertido al Islam. No porque hubiera habido una revelación espiritual masiva, sino porque generación tras generación, familia tras familia, habían hecho el cálculo frío de que sus hijos tendrían una vida mejor como musulmanes que como zoroastrianos. Era darwinismo social aplicado a la religión.
Las condiciones favorecían la conversión. Entonces la conversión se propagó como un gen exitoso en una población bajo presión. Y aquí está lo más perturbador. Este sistema fue tan efectivo que las víctimas eventualmente se convirtieron en perpetradores. Para el siglo X, eran persas musulmanes quienes lideraban las persecuciones contra los zoroastrianos restantes. Eran eruditos persas quienes escribían tratados justificando la destrucción de los templos de fuego. Eran poetas persas quienes ridiculizaban el zoroastrismo como superstición primitiva. La cultura había sido completamente volcada. Los descendientes de los conquistados habían adoptado tan completamente la ideología de los conquistadores que ya no podían recordar que alguna vez habían sido algo diferente. Hoy, los zoroastrianos en Irán son menos de 30.000 personas de una población de 85 millones. Son una reliquia viviente, un recordatorio fantasmal de lo que alguna vez fue. Y cuando los miras, cuando hablas con ellos, puedes ver en sus ojos el peso de 1400 años de supervivencia contra todas las probabilidades. Son los últimos guardianes de una llama que alguna vez iluminó media el mundo civilizado y están desapareciendo. Dentro de algunas generaciones podrían no existir en absoluto en su tierra natal. Y cuando eso suceda, la conquista estará finalmente completa. No habrá sido lograda por ejércitos o batallas. Habrá sido lograda por impuestos, leyes discriminatorias y la lenta, inexorable presión de un sistema diseñado para borrar una civilización sin disparar una sola flecha.